radiografía, Ian Ramos Fergus. ¿Cómo está, Ian? Gracias a Dios, muy bien. Feliz Jueves Santo. Mi querido Feliz Antonio, gracias. Feliz Jueves Santo para ti y feliz jueves para nuestros queridos fieles televidentes, radio escuchas, a las personas que nos sintonizan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite culminar esta semana con análisis, pasión y objetividad, y deseándole una feliz semana mayor y reflexión en cada uno de los hogares, ¿no?, de las personas que nos sintonizan. Yo quería iniciar el análisis con temas positivos, temas de reflexión, porque estamos en Semana Santa. Claro. Pero se me hace difícil. Oiga, se me hace difícil viendo una Asamblea Nacional que busca perdonar a través de un proyecto de ley a personas condenadas y procesadas. Y ayer en el Pleno Legislativo llegó el informe de minoría presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, y es la pregunta que colgamos en redes sociales. Yo quisiera conocer su opinión de lo que está pasando. Por supuesto, mi querido Félix Antonio. Hace unos días, cuando el diputado Jairo Salazar, conocido como Bolota del PRD, hizo su presentación en calidad de proponente ante la comisión correspondiente, nosotros señalábamos en este espacio de análisis que ese proyecto, intento de proyecto a mi criterio, que pretende crear una amnistía, que pretende crear una protección, o como muy bien lo definió el propio Bolota, crear una ley que sí beneficiara con nombre y apellido a Ricardo Martinelli Berrocales, presidente de la República. Nosotros señalábamos que distaba eso de cualquier marco de carácter legal, que distaba de cualquier proyecto a priori que buscara un beneficio común, un beneficio, un impacto a la sociedad, y que solamente arropaba en calidad de traje a la medida, ojo, no solo a Martinelli Berrocal, sino que también por el caso de Odebrecht, precisamente, que señalaba, se daba alguna tutela, un espaldarazo al impresentable y a lo peor que le ha podido ocurrir a esta nación, como lo es Juan Carlos Varela Rodríguez. Y nosotros señalábamos que ese proyecto que se presentaba tenía la comparativa casi similar a la de un papel higiénico. Cuidado y peor, porque ni para limpiarse de una necesidad servía, porque es un proyecto ley que nace muerto, es un proyecto ley que no tiene un aval, no tiene un fundamento, y en la medida en la que claramente se apruebe, supongamos este escenario, con una mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados, fácilmente debe de ser demandado por inconstitucional y debe ser reconocido esto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en la comisión no tuvieron los votos correspondientes para poder pasar a un segundo debate, y lo que ocurrió fue que se utilizó una estrategia que permite el reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados, que es la presentación de un informe de minoría. ¿Y qué es esto? Pues claramente, cuando un proyecto en primer debate en una comisión no recibe ese espaldarazo, no tiene los votos correspondientes, pues aquellos diputados que se sienten o consideran que ese proyecto, aunque en la comisión no tengan los votos, pero que ese proyecto sí debe ser presentado ante el Pleno para que el mismo lo discuta, pues debe presentar un informe de minoría señalando los puntos, las motivaciones, las razones, las justificaciones del por qué ese proyecto es necesario, se debe discutir y con posterioridad debe convertirse en ley de la República. Razón o elemento que utilizó el diputado Camacho ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, pero a priori yo veo que de distintas bancadas, algunos elementos del PRD, bueno, de Vamos Todos han sido cónsonos, igual algunos elementos de la bancada Moca, que son algunos diputados particularmente que puedo recordar, si mi memoria no me es infiel, como la diputada Grace, creo que la escuché, como la diputada Walkiria, y algunos de la comisión de Vamos que escuché, creo que al diputado Barboni también lo escuché oponerse, del PRD creo que al diputado Cristiano Adames también lo escuché oponerse, que han sido cónsonos en señalar que algunos con razones distintas, algunos con razones personales, otros con razones jurídicas, otros con razones sin duda alguna de tiempo y de momento, han sido cónsonos en señalar: este proyecto de ley no puede, este proyecto de ley no tiene el aval y no tiene el sentido y el tenor para convertirse en ley de la República. Y mi señalamiento ha sido preciso en un tenor, Félix. Nosotros no podemos andar creando leyes que tengan nombres y apellidos. Esta es la ley para beneficiar a Ian Ramos. Esta es la ley para beneficiar a Félix Antonio Chávez. Las leyes no se constituyen en este sentido.
Las leyes no se pueden crear así. Yo necesito que los diputados estén en su circuito escuchando las necesidades que tienen cada una de las personas que le dieron el voto para hoy estar en una curul. Yo requiero que los diputados estén al tanto de la realidad nacional. Yo necesito que los diputados escuchen a las personas que lo van a visitar a la Asamblea Nacional. Yo necesito que los diputados estén al tanto y puedan comprender que ahora nos viene una discusión tan interesante y tan importante como lo puede ser el tema uno del agua que rodea las cuencas del Canal de Panamá, como lo puede ser el tema de la minería, que es un tema que está tocando la puerta, pero todavía no se ha entrado a discutir. Entonces, al ver a los diputados, discúlpame, Chelvis, que se alejan de la necesidad y de la realidad nacional que tienen que tienen los panameños y apegarse en un beneficio, en responder a quizá a un beneficio a alguien que les permitió hoy estar en una curul, ya sea con un favor, ya sea con un beneficio, ya sea con una especie de padrino o con una especie de patrocinio, es triste y es lamentable porque las necesidades que tiene la nación hoy son tantas como para discutir una tontería de amnistía que no tiene pie, no tiene cabida en el momento en el que nos encontramos. ¿Usted cree que este proyecto de ley logre ser aprobado en el Pleno Legislativo? No creo. ¿Por qué no cree? El futuro que le veo a este proyecto, bueno, lo señalé como muerto en su cuna. Este proyecto está muerto. Este proyecto no ha nacido. Este proyecto no tiene sentido. Este proyecto no tiene un tenor claro, consono y contundente. Solo que dar una especie de beneficio de impunidad clara. Y lo triste es que también incluyen a Varela. Una barbaridad. El hombre que terminó de destruir este país, le vamos a dar la venia y le vamos a crear la ley para que ese impresentable pueda tener un manto. Este país es una barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, es un proyecto que no creo que vaya a pasar siquiera, mi querido Félix Antonio, de la Asamblea. Ese proyecto no sale del Pleno. Y si sale del Pleno, es la primera vez que creo va a haber un pronunciamiento de parte del Ejecutivo en contra de Martinelli. Sí. Porque ahí yo creo que no le van a dar el espaldarazo y se presentará alguna acción de inexequibilidad, o el último recorrido es que el Pleno, allá en la Corte, pues por materia de inconstitucionalidad y control de la propia Constitución, no lo aprueba. Así que es una ley, mi querido Félix Antonio, que en los tres escenarios y en los tres caminos que debe recorrer, yo no le veo vida alguna. Paralelamente a la discusión de este proyecto de ley de amnistía que llega a través de un informe en el Pleno Legislativo, ayer la Asamblea Nacional levantó el paro de brazos caídos, el paro militante por parte de la Asociación de Servidores de la Asamblea Nacional en medio de las auditorías de la Contraloría General de la República. Algunos hasta se oponen y dicen que es inconstitucional que el Contralor dé instrucciones de colocar relojes de marcación biométrica en la Asamblea Nacional. Habría que revisar a detalle esos señalamientos en cuanto a la competencia de la Contraloría. Me lo preguntan a mí, Félix Antonio, yo no veo un vicio de legalidad, mucho menos un vicio de constitucionalidad, porque, o sea, no le podemos decir al Contralor, oye, Contralor, fiscaliza, oye, Contralor, audita, oye, Contralor, necesitamos que tengas el control del recurso público, que tengas el control y la administración y desaparezca botellas, que el Contralor está en competencia para hacerlo, pero al mismo tiempo que le hago una petición al Contralor, lo limito con los elementos para que lo pueda llevar a cabo. Allí es donde yo considero que los elementos, siempre y cuando no se abusen de los mismos, siempre y cuando no se excedan en cuanto a la capacidad. Ver temas de control, ver temas de horario, ver temas de marcaje biométrico, ver temas de elementos que puedan funcionar la Contraloría con el Departamento de Recursos Humanos a fin de corroborar que aquel que está cobrando en efecto está cumpliendo con horario. Yo lo veo normal, yo lo veo positivo, porque es una especie de analogía de lo que ocurre en la empresa privada. Si lo hacemos la analogía en la empresa pública, pues quien tiene que tener ese control claramente incurre o cae en la figura del Contralor. Pero nosotros un señalamiento que podemos hacer es que, uno, aplaudimos, Félix, los matices que se están tomando en la Contraloría dentro de la Asamblea Nacional de Diputados a fin de romper elementos de corrupción, a fin de romper elementos de botella y permitir pues claramente, si existe o si tenemos que tener una austeridad de la cual el presidente y todo el Ejecutivo nos ha llamado, pues claramente que se haga de manera consona, que se haga de manera irrestricta, dando un cumplimiento cónsono a los parámetros legales y constitucionales, pero también, Contralor, ojo,
no podemos, sobre texto de una auditoría, como se lo he señalado y se lo repito en este espacio de análisis, sobre texto de un control, sobre texto de elementos que se están tomando, afectar a las personas que sí están trabajando. Como se lo señalo, vamos a pagar con cheque, vamos a pagar en efectivo, vamos a pagar con rocas, paguemos como tengamos que pagar, pero en el tiempo oportuno. Cuando claramente está la fecha de cobro, cuando las personas están acostumbradas, porque las personas que trabajan tienen que hacer pago de su hipoteca, pago de sus préstamos, pago de sus necesidades básicas. Oye, tienen que cumplir también con su recreación, tienen que cumplir con sus elementos que cada quincena se programan. Y no podemos, sobre texto de un control, abusar en el mismo y afectar o permitir que ciertas personas tengan afectaciones producto de un grupito de impresentables, producto de un grupito de inmorales, producto de un grupo de sinvergüenzas que han aprovechado el erario público, las planillas de la Asamblea Nacional de Diputados para un beneficio propio. Oiga, y también se ha ventilado que hasta un diputado tiene una planilla que supera los $300.000. Eso es una Eso es más elevado que una empresa privada. Eso es una barbaridad. Y me río de esta manera sarcástica, Félix Antonio, porque realmente estamos ante un discurso de dos Panamás. Está el Panamá del panameño a pie, el afectado, el que le dicen tienes que hacer, tienes que dejar de hacer, tomas controles, tienes que entregarte, tienes que sacrificarte, pero está el Panamá de aquellos que buscan un voto, aquellos que toman un puesto, llegan a ser representantes, llegan a una alcaldía, llegan a una curul. Oye, Félix, ¿cuánto dinero se manejaron en algunas juntas comunales con el tema de la descentralización? El presidente dio un tiempo para que todo el mundo fuera a justificar y hay personas que no han presentado nada. Millones de dólares que se malgastaron y se derrocharon en juntas comunales y nadie aquí ha dado una explicación. Millones de dólares que se fueron en descentralización en municipios y aquí nadie ha dado una explicación. Una planilla que puede llegar a $300.000, que es una barbaridad, es un escándalo. ¿Qué beneficio tiene el país producto de ese control, de ese manejo? Pues ahí está la vicisitud en la que nos encontramos. Este es el país donde muchos no tienen nada y pocos exceden con lo que tienen. Y aparte de que exceden lo que tienen, se apoyan en un manto de impunidad y en un manto pues claramente que creen que el país le pertenece, que el erario, el recurso público le pertenece y siguen afectando la necesidad del pueblo panameño que no tiene empleo, que se sigue bien afectado, que el dinero ya no le alcanza, que tiene que ver qué hace con los medicamentos, tiene que ver qué hace con la caja del Seguro Social. No sabemos el futuro que vamos a tener los jóvenes, si en efecto nos vamos a poder pensionar y jubilar, pero bueno, algunos políticos llegan al poder, ¿para qué? Para el beneficio propio y tan pronto llegan, ya están viendo cómo se acomodan a la teta para reelegirse cada 5 y 5 y 5 años y enquistarse y seguir teniendo un beneficio personal. La presidenta rechaza las actuaciones por parte del Contralor Anel Flores, pero hay un sinnúmero de organizaciones que respaldan las actuaciones del Contralor Anel Flores. Yo creo que lo que le pasa a la presidenta es que siente que están poniendo en control su casa y el Contralor no hubiese tenido que entrar si ella hubiese puesto su casa en orden. Entonces, creo yo que ante la desatención, bueno, lo decía Platón en algún momento, el precio de desatenderse la política es ser gobernado por los peores hombres. Una analogía, el precio de no atender tu casa es que venga otro y te la atienda. Entonces, allí está el matiz y el control de no haber tomado las consideraciones precisas y pues ahora esperemos que el Contralor pueda llevar ante el Ministerio Público a las personas correspondientes que tengan que llevar y que se haga justicia, que es lo que nosotros necesitamos en este país. Que todos los casos sean denunciados, porque uno debe defender al funcionario público que de manera honrada, transparente, acude todos los días a la Asamblea Nacional a cumplir con su trabajo. Trabajador humilde, trabajador, que siempre da la milla extra. Pero uno no puede defender a las botellas. O sea, que están siempre todo el día en sus casas, relajadas. Es más, a otros trabajan hasta en empresa privada y paralelamente reciben sus pagos en la Asamblea Nacional, cosa que es injusta y más que injusta es un delito, porque estamos hablando de recursos del Estado. Gracias, Ian, por el análisis. Antonio, de pasiones vivimos los seres humanos. Y de esta manera finalizamos Radiografía, hoy Jueves Santo. Nos vemos el lunes con más.